La primera invitada de esta noche en A Pie de Calle es Amparo Alfaro. La última vez que estuvo aquí en el plató fue allá por 2019 con Pilar Felipe y presentaron Cuéntame en el Parque, que era una serie de cuentos que se desarrollaban en el Parque Abelardo Sánchez. Y ahora Amparo regresa para presentar su nuevo poemario. No es el primero, por cierto, es A Manos Llenas y ya está disponible, por ejemplo, en las librerías de Albacete, como por ejemplo en la Librería Popular. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo y cuántas ganas? Sí. Porque recuerdo que este libro me lo trajiste aquí a la redacción como hará un mes o 3 semanas o algo así, me dijiste léelo y cuando lo interiorices quedamos y hablamos sobre A Manos Llenas. Por cierto, me gustaría saber, porque el 23 de abril es el Día del Libro, se van a hacer muchos eventos por la ciudad, también en las librerías, y me gustaría saber dónde vas a estar presentando este libro. Bueno, por la mañana ya he concertado cita con la Unidad de Salud Mental del Perpetuo Socorro. He ido ya varias veces, cada vez que tenemos un libro nuevo voy y hablo allí un ratito con los chicos. Y por la tarde, bueno, ese será un acto que no es público. Privado. Es privado, sí. Y por la tarde pues iré a firmar libros en la Librería Popular. A Manos Llenas y además también si algún fan, bueno, alguna persona que haya escrito un libro, que haya leído algún libro tuyo, también lo puede llevar para que lo firmes, claro ¿no? Que sí, que siempre es agradecido. Sí, sí, sí. Y Ya, además ya no hay a la venta, pero lo pueden llevar y lo firmamos. Por ejemplo, Cuéntame en el Parque o cualquier otro poemario que hayas escrito. Por cierto, me gustaría saber, Amparo, ¿cómo llegaste a la poesía? Porque para ti yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué sientes a la hora de escribir poesía? ¿Cuál fue la necesidad de llegar a la poesía? ¿Cómo fue? Mira, hay una película que a mí me gusta mucho, que es El cartero de Neruda, y hay una escena en la que el cartero le dice al poeta, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Entonces yo ahora lo sé, yo llegué a la poesía por necesidad. Necesidad de identificar en palabras escritas por otros de lo que yo sentía. Ahí está la magia de la poesía. Tú te ves reflejada, es un espejo, tú te ves reflejada en experiencias que otros han recogido en palabras. Necesidad de expresarme. Después, cuando empecé a escribir poesía, hay una necesidad que todos la tenemos de expresarnos. Necesidad de sentirme también escuchada. Porque cuando alguien lee un poema mío, me está escuchando. También tenía necesidad de hacer amigos. Yo tengo las estanterías de mi casa llenas de amigos. Para mí los libros, los autores de esos libros, los considero como amigos porque han compartido conmigo sus mejores pensamientos, su alma, en realidad su alma. Y para mí los libros son sagrados. También tenía necesidad de deshacer nudos. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Deshacer nudos que vas arrastrando, pequeños o grandes traumas, y al escribir, no solo poesía, sino en la escritura en general, al escribir, incluso al leer, se van deshaciendo, se van haciendo más livianos esos nudos. El título del libro, A Manos Llenas, fue lo último que hice. Una vez que ya tenía todo el libro montado, busqué el título en mis poemas y llegué a uno que se llama La mano de mi padre y ahí encontré esas 3 palabras, a manos llenas. Hablo de sus manos llenas de cerezas cuando venía por la tarde. Entonces, escribir ese poema, referido a los últimos momentos de la vida de mi padre, lo escribí años después de su muerte, pues me supuso quitarme un gran peso de encima. O sea, la escritura es magia. Para mí es magia. Pero no me puedo imaginar, Amparo, lo complicado que es escribir un poema porque te abres en canal al fin y al cabo, ¿no? Te expones tu vida, te das a conocer a gente que conoces, que a lo mejor no te conocía como ellos creían, y a gente desconocida, que no sabe quién es Amparo. Es algo, no sé, como poeta, ¿qué te supone? O a lo mejor es muy fácil, no tengo ni idea. No, no es pero fácil. Para mí sería muy complicado, porque abrirse en canal, no te digo ya abrir tu puerta de par en par para que la gente conozca tus secretos, pero es algo así.
Es como mostrarte desnuda, ¿no? Supongo, Sí, a la gente. te muestras totalmente. Yo, antes de empezar a publicar libros de poesía, escribí muchos poemas. Nunca imaginé que iba a dar ese paso, de publicarlos. Nunca lo imaginé, por eso que tú dices, porque es exponerte. Pero ¿sabes qué pasa? Que como a mí la poesía de otros me ha ayudado tanto, ha sido terapéutica para mí, supuse que escribiendo de mis experiencias, de mis emociones, de mis sentimientos, podría ayudar a otros. Era una especie de... Algo recíproco, ¿no? Recíproco, Dar claro. lo que a ti te han dado. Dar lo que a mí me dieron. Sí. Por cierto, ahora que estás hablando un poco sobre qué va A Manos Llenas, de lo que intentas transmitir a la gente, el poemario está diferenciado con 8 bloques muy distintos y además cada uno de esos bloques empieza con un verso muy potente, ¿no? Que está en una de las páginas, ¿no? Pone el titulito y al lado pone como un verso muy potente. Sí. ¿De qué intentas hablar concretamente, Amparo? Bueno, son 8 bloques, como tú has dicho, y he intentado pues, distribuirlos en temas que son los temas de la poesía. Yo que he visto tanta poesía, bueno, son los temas de la vida, y como tú dices, están introducidos por un verso o 2 versos que intentan recoger el tema del que trata el bloque. Entonces, los temas es la admiración por la naturaleza, la autoconciencia del yo, mirar hacia adentro y escribir, el amor, la muerte, Dios. Hay un bloque también que trata sobre los poemas que escribí en el confinamiento del año pasado. Hay un bloque social me refiero a poemas que me han inspirado personas a las que he conocido en entornos muy complicados de aquí de Albacete, no hay que irse más lejos. Pero sí hay dos ejes fundamentales en estos 8 bloques, que son, en estos poemas está la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy yo? A partir de esa pregunta se desarrolla todo. Y también hay otro eje fundamental, que es la búsqueda de Dios. Yo fui educada en la religión y se me transmitieron dogmas con los que yo no podía estar de acuerdo. La razón me impedía entenderlos. Entonces, ahora lo sé, ya con mi edad digo, es que durante toda esa vida te has dedicado a buscar a Dios, entre otras cosas, a buscar a Dios, a entender qué es Dios. Y mira por dónde, lo que hablábamos antes, tengo un amigo que se llama Baruch Spinoza, filósofo que vivió en el siglo XVII, y leyéndole, yo he llegado a la conclusión de que hay una armonía en todo lo que existe, unas leyes de la naturaleza que para mí eso es Dios. Eso es Dios. Ahí sí que lo entiendo, mi razón lo entiende. Es la armonía de todo lo que existe. La naturaleza es armónica absolutamente. Me gusta su teoría y también la tuya, ¿eh? Porque, sí, es verdad, porque a veces... Yo también he sido educado en el cristianismo, he ido a un colegio religioso toda mi vida, en fin. Y sí que es cierto que te inculcan como Dios, una persona... en fin, a la que te encomiendas y demás, pero es que al final Dios es lo que tú quieras que sea, al fin y al cabo, ¿no? O sea, en ese caso es todo, un todo, ¿no? Naturaleza. Sí. Es que al final lo puedes encontrar en cualquier sitio. Claro, claro. Pero la gente, yo creo que es como los burros, que se ponen delante como unos... esto que se ponen los burros, vas como los burros, para adelante, y no ves lo demás. Entonces, a lo mejor tienes que abrir un poco la mente y esa espiritualidad te la puede dar la naturaleza y la naturaleza puede ser Dios perfectamente. Perfectamente. Este poemario, A Manos Llenas, conectas contigo misma, pero ¿con quién intentas conectar concretamente? Porque claro, esto para ti ha sido como, has dicho algo así como una salvación, pero
también puede ser la salvación para mucha gente. ¿Intentas conectar con alguien en especial? Pues intento conectar con la sensibilidad de las personas que lo lean, porque esa sensibilidad les va a hacer entender mi expresión en estos poemas. Van a poder entender, si están pasando por momentos complicados, cómo yo los he vivido los míos, que todos tenemos momentos complicados en la vida. Yo me he refugiado en la literatura. Para mí ha sido mi terapia, mi salvación, entre otras cosas. Y te puedo decir que sobre todo la poesía, porque llega, decía Lorca, entrar en el alma del pueblo. He aquí la poesía. La poesía llega al alma, llega al alma. Cuando lees un poema en silencio, concentrada, te está llegando al alma. Y de eso se trata, de llegar al alma y sanarla. Sanarla. Qué importante. Sí. Y ya relacionado con la importancia de sanar el alma, no sé cuál ha sido el poema más complicado de escribir. De este A manos llenas, porque supongo que depende también del estado de ánimo, del momento en el que te encuentres. A lo mejor te abres de tal manera que es complicado escribir unas palabras, evidentemente, porque a lo mejor son recuerdos buenos, o pueden ser recuerdos malos, o recuerdos regulares, recuerdos que llegan al alma y que a lo mejor no es el momento de escribirlo, pero también crees que la necesidad está ahí para poder dar un carpetazo a ese tema. No sé si hay alguno concreto. Seguro que hay muchos, ¿eh? Pero uno que muchos, no es que te haya dolido, pero sí que has dicho, creo que ya puedo dar carpetazo, no hay que mirar atrás y hay que seguir hacia adelante. Pues el que te comentaba antes de La mano de mi padre, ese es uno de ellos. He llorado mucho leyéndolo, lloré mucho escribiéndolo y te puedo decir que me alivió escribirlo. Pero hay muchos, porque he visto situaciones muy complicadas. No sé si sabes que he estado en la Asociación Española contra el Cáncer, sí, y he estado en contacto con enfermos de cáncer terminales. Hay un poema que es Duérmete niña, duérmete ya, de una de las pacientes que estaba en sus últimos días. Y ese contacto que tuve con ella, ese peso que me dejó, esa pena, se diluyó escribiendo el poema Duérmete niña. ¿Puedes leernos uno de esos poemas para ir finalizando? ¿Tu poema preferido o tu poema más sentido? No sé. Bueno, te voy a leer uno que se llama Poetas. Creo que los poetas tenemos una gran responsabilidad por todo esto que estábamos hablando. La poesía, que puede ser también fantasía, imaginación, sí, claro, que hay muchas imágenes, muchas metáforas, pero la poesía ante todo tiene que ser honesta. Para eso, para que ayude, Y este poema se llama Poetas y lo escribí como haciendo una llamada no solo a los poetas, sino a la gente que escribe, que deja ahí su huella para los demás. La responsabilidad es con nosotros mismos, pero también con los demás. Traedme poetas con sangre en su pluma, de los que ven caer una hoja y no se entretienen, de los de sencillas canciones y silencios solitarios, de a los que escriben los poetas. Traedme poetas, no semidioses hueros, yo que canto con rima fácil, que a veces ni me siento, os llamo. Poetas, os digo que necesitamos poetas de los que habitan el cielo, de los que conocieron la tierra y despertaron conmovidos en llamas. Poetas, dueños del mundo sin carta de propiedad. Vosotros, que dejáis camino y no huella, volved a la vida que nos queda por vivir. A la esperanza os remito. Bueno, esto es un pedacito de A manos llenas. La verdad es que
Amparo Alfaro se abre en canal y yo creo que es de aplaudir, de agradecer, de la valentía que tienes, porque sí, es verdad, yo creo, te lo digo en serio, porque es de valientes, yo no sería capaz, te lo digo también, Amparo. Última pregunta, sé que siempre eres una mente creativa, siempre no puedes estar quieta. Es verdad, yo creo, te gusta escribir, te gusta contar historias, te gusta transmitir, conectar con la gente. Seguro que tienes algún proyecto ya en mente. No sé si me podrías adelantar algo. Sí, pues sí se puede, Yo sé que trabajas en solitario, como en esta ocasión, a manos llenas, y también trabajas con tu otra compañera literaria, que es Pilar Felipe, que siempre estáis maquinando pues nuevas formas de contar historias. No sé si tienes algo entre manos. Que se puede adelantar, bueno, claro. Bueno, mi ilusión es escribir una novela. ¿Sí? Esa es mi ilusión. Tengo mucho escrito, mucho, pero creo que no es el momento todavía. Bueno, pues recordar que el 23 de abril vas a estar en la Librería Popular, ¿a qué hora? A las 6:30. Presentando, firmando ejemplares de A Manos Llenas. Pues que tengas mucha suerte. Muchas gracias, Amparo. Xavi. Me ha encantado que estés aquí, de verdad. Es un placer venir siempre aquí. Bueno, gracias, Vale, gracias a ti.